estrecho entre mis brazos, entre mi pecho. Estoy aquí como mis padres y mis abuelos. Ellos también estuvieron primero sobre su tierra, hicieron mi suelo. Lo primero, Andrés, muchas gracias por atendernos y bienvenido a No Solo Ruido. Muchísimas gracias a ti, Diego, muchísimas gracias. Oye, aquí la primera pregunta de nuestros programas es siempre la misma para todo el mundo y es la siguiente. ¿Cómo le contarías a alguien que no te conoce quién es Andrés Iwasaki? Vale, pues yo diría que Andrés Iwasaki es un sevillano de padre peruano, bisabuelo japonés, que se dedica a la música y que vive en Madrid. Todo eso lo diría, la verdad, un poco a grandes rasgos. Si no, la mezcla es variopinta y diferente, ¿no? Desde luego que es variopinta y diferente. Sí, sí, sí. Yo, Oye, bueno, soy, no, dime. claro, sí, soy músico. Es verdad que muchas veces me preguntan, pero ¿qué estilo musical? Y es verdad que, bueno, canción de autor yo creo que sería lo que más me definiría, aunque está por ahí un poco mezclado, yo creo, entre el folclore latinoamericano, el reggae y un poco lo indie, que ya está empezando por ahí también a asomar. Sí, pero yo creo que decir qué canción de autor es, digamos que quedaría, sería limitar un poco excesivamente tu sonido, ¿no? Podría ser, podría ser. Yo es verdad que sí que he bebido muchísimo de Silvio Rodríguez, de Jorge Drexler, de toda un poco la trova, pero ha mezclado mucho el sonido, se ha mezclado mucho con el sonido actual y sobre todo un poco de ingredientes que le ha ido poniendo Edu Molina también en su producción. Claro, que es el productor de este disco. Oye, antes de empezar a hablar propiamente de lo que es ya tu música y tus últimos temas y tu próximo álbum, para conocerte un poquito más y en qué momento estás ahora, ¿cómo definirías el momento musical en el que estás ahora mismo? Yo creo que estoy en un momento en el que, en un muy buen momento, tengo que decir, estoy muy contento ahora mismo con cómo están siendo las cosas. Estoy publicando muchas canciones de un disco en el que vengo trabajando. Es mi tercer disco, pero además es el disco más extenso que he hecho Mm, hasta la fecha. Yo había publicado un primer disco en 2019, entre 2019 y 2021, porque fue saliendo single por single. Este es un EP de 6 canciones que se llama Al margen sí. de Ojalá. Luego publiqué un EP todavía más cortito de 4 canciones que se llama Cadáver Exquisito y que son 4 canciones un poco variopintas, un poco más tendentes al humor. Y ahora he venido con este disco que es un álbum de 11 canciones y que yo diría que es el proyecto más serio en el que he estado hasta ahora y en el que he puesto toda la carne en el asador para este disco en realidad y que va a salir ahora el 20 de febrero del 2026. Sí, porque a lo largo de este 2025 has ido sacando canciones poco a poco. En agosto escuchamos Me Perdono, ya en octubre Si se cae el cielo y ahora a finales de año, en diciembre, Estoy aquí. Y escuchadas juntas parecen que están conectadas. ¿De dónde salen realmente estas canciones? Pues estas son canciones que he ido escribiendo a lo largo de estos últimos 5 años, en realidad, desde el 2020 hasta ahora. Estoy aquí, se compuso a principios del 2020. Eh, Me perdono, vino un poquito más tarde, como un año más tarde, en 2021. Conjuro para el mal de guerra se compuso en 2022, que Mm. también está dentro de este disco. Y Si se cae el cielo, de las que han salido hasta ahora, de los singles, es la más reciente. Todas ellas, menos Me perdono, diría yo, todas ellas tienen un poco el ADN del folclore latinoamericano porque combinan charango con bombo legüero, con ritmos que se asemejan a la chacarera, ritmos del festejo peruano, la cumbia un poco también, en Conjuro para el mal de guerra, y tienen yo creo que mensajes un poco vitalistas. Yo diría que entre ellas todas las canciones del disco un poco animan a cada persona a ver el lado positivo, el lado luminoso y el lado bueno de la vida y de los errores, pues para abrazarlos e intentar remar hacia adelante. ¿Y qué tienen los sonidos latinoamericanos como la chacarera que decías tú ahora y algunos otros que están tan de moda ahora mismo, sobre todo, digamos, en artistas del panorama español, se están influenciando mucho por ese tipo de sonidos que además siempre vienen acompañados, o casi siempre, de letras muy vitalistas, muy positivas? ¿Qué tiene esa música, ese sonido para que os llame tanto? Pues es interesante, la verdad. Yo me he puesto a pensarlo muchas veces porque yo en realidad
este ritmo. Creo que al principio lo escuché de Borja Picó, que es un artista vasco que vive aquí en Madrid y que traía este ritmo de chacarera, que él hace también mucho son, que tiene un ritmo muy folclórico latinoamericano, pero también lo escuché en T. Canela, con el José, lo escuché en diferentes grupos y la verdad es que lo incorporé a mi estilo musical cuando era algo que todavía yo no tenía muy claro. Supongo que hay algo en la música en el folclore y la música tradicional que nos llama y está ocurriendo ahora mismo también con el folclore español. Yo creo también en Castilla-La Mancha vemos el trabajo de Bea de la Rosa Sí. y que está haciendo este rap rural que hace ella. Vemos que se incorporan de nuevo los instrumentos del pandero cuadrado, que la gente está volviendo al folclore y yo creo que es algo que no pasa nunca de moda y que está muy metido en la raíz y a lo que tenemos que volver, tenemos que revisitar para después llevárnoslo a otro lugar un poco más actual, saber reinterpretarlo, pero nunca está mal volver a revisitar esas tradiciones, la verdad. Sí, sí, hablabas ahora de Bea, de Bewis de la Rosa, que pasó por aquí, pasó por estos programas el año pasado y la verdad, es un soplo de aire fresco porque también, por lo menos aquí, por ejemplo, en la zona norte, en España, Asturias, Cantabria y el País Vasco, el folclore se estaba llevando mucho al terreno, digo, más electrónica y gente como Bea o como tú estáis incluso o incluso Villanueva, metiendo un poquito de folclore en español o latinoamericano, pero dentro de otro tipo de ritmos, pues en el rap, un poquito en la canción de autor, Villanueva llevándola casi al pop. Entonces, es un renacer otra vez de esta música que se había abandonado durante muchos años, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Y bueno, y en el norte es que también hay algo tan especial, tan espectacular. Bueno, ahora mismo hemos estado en Madrid con conciertos de Carlos Ares en la Sí, Riviera. La verdad que Carlos Ares también es un maestro de combinar sonidos en sus producciones y en sus directos. Y aunque a priori uno no podría a lo mejor identificar esos rasgos del folclore, yo creo que sí que están ahí presentes sí. también en su música. Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué decidiste que estas canciones fueran las primeras en mostrar el camino que va a seguir este nuevo disco? ¿Por qué escogiste estos tres primeros adelantos? Yo diría que estas canciones son unas canciones que pueden conectar muy bien con el momento vital o con el momento del panorama actual. Creo que son canciones que dan la bienvenida un poco al disco. El disco tiene otras canciones que son muy intimistas, otras canciones que yo invitaría a la gente a escuchar con más calma y con más pausa, pero después de esta introducción que pueden hacer tanto Estoy aquí como Si se cae el cielo como Conjuro. Conjuro, por ejemplo, yo quise que saliera de las primeras porque tenía muchísimas ganas de sacar Conjuro para el mal de guerra desde que estábamos viviendo toda la escalada de conflicto que estamos viviendo en el Mm, mundo. Me parecía que era necesario. Y además en ese momento tenía toda la energía de no haber sacado ninguna canción en mucho tiempo y tenía toda la energía para hacerlo con videoclip, con todo el esfuerzo que supone además sacar una sí. canción. Entonces, para mí tenía todo el sentido. Con Si se cae el cielo, lo mismo, además, con la colaboración de la otra, me parecía que era fundamental sacar esa canción. Y Me Perdono fue una canción que no tenía yo del todo claro que fuera a sacar como single, porque ya habíamos sacado previamente la canción en formato acústico con las sesiones de Basic, Mm. pero la verdad me ha sorprendido mucho, Me Perdono ha ido muy bien, la verdad ha tenido una muy buena acogida por parte del público y eso que se desmarcaba totalmente del tono que tenían el resto de las Sí. canciones del disco. Oye, de las canciones que componen el álbum, de estas que ya conocemos y las que quedarán por conocer, ¿cuál fue la que más te costó terminar y por qué? Bueno, no sé si la que más me costó terminar, porque es verdad que yo soy muy lento componiendo canciones y a lo mejor ha habido canciones que he tenido guardadas en el cajón durante años y que he vuelto a sacar, he vuelto a revisitar y muchas veces construyo sobre lo que ya está hecho. Mm. No vuelvo a destruir lo anterior, sino que construyo sobre eso. Pero me costó mucho terminar una canción que ha sido inédita hasta el 14 de enero,
que me subí al escenario a tocarla en la Sala Villanos. En Y Madrid, esta que lo canción es presentaste, sí. en Madrid, efectivamente. Esta canción es Ilesa. Ilesa no se ha grabado en ninguna plataforma, no ha salido en ningún Mm. otro lugar, saldrá el 20 de febrero. Y yo creo que me costó mucho. De hecho, llegué al estudio de grabación con Edu Molina y todavía no la tenía completa. Y toqué solamente el principio y Edu me dijo, Andrés, tú esta canción la tienes que terminar porque esta canción tiene que estar en este disco. No podemos terminar el disco sin esta canción. Y a día de hoy es mi canción favorita del disco. La última que terminé. Oye, comentabas ahora, y aparte he leído en otras entrevistas y en algunas notas de prensa, que tú no te das prisa a la hora de componer, no te das prisa a la hora de grabar, y eso se refleja también en el disco porque hay canciones que llevaban un tiempo iniciadas y las has ido acabando ahora recientemente. Cuando retomabas una canción de las que habías empezado, que ya tenías medio hecha de unos años atrás, eh, aunque siguieras desde el punto que lo dejaste, ¿con qué perspectiva la vías con los ojos de ahora? ¿Había cambiado mucho con respecto a cuando la habías empezado? A mí me gusta componer canciones que creo que pueden acompañarte a lo largo de toda la vida y Mm, yo creo que si hay canciones que no que cuando vuelvo a retomar no las veo con la visión de esto habla de algo universal, esto habla de algo atemporal, creo que es muy difícil que las termine. Entonces, yo creo que las canciones que sí que están adscritas a un tiempo en concreto, a algo que es caduco, intento terminarlas rápido porque sé que más adelante no voy a poder terminarlas con con ella. el mismo fervor y con las mismas ganas con las que retomo las canciones que sí que creo que hablan de algo más general y más universal. Estoy aquí, por ejemplo, se demoró durante años, pero era un tema que sí que sentía que seguía bulliendo dentro de mí a pesar del tiempo y la retomé con muchas ganas. La verdad, cuando volví a Estoy aquí, volví a retomarla con mucha convicción. Oye, en los tiempos que corren, que es todo el consumo casi inmediato, sin pausa y sin tiempo para respirar, ¿qué te dice la gente de la música o tus conocidos o tus allegados cuando les hablas de que tú quieres hacer las cosas pausadamente y reposadamente y quieres que tu disco y tus canciones sean para escuchar con tranquilidad, no para un consumo rápido? Yo tengo la suerte también, yo creo que de estar rodeado de personas que ven el mundo y la creación de una manera parecida a la mía. Y he Ujú. tenido la suerte de que cuando he compartido esta forma mía de crear, me han apoyado, me la han reafirmado y me han reafirmado en, oye, esto merece la pena darle tiempo, darle reposo, darle pausa y no hacer las cosas rápido y a lo loco porque al final salen mal y sobre todo con algo tan sensible y Ujú. tan especial como es la música y como es la música del proyecto propio, que yo creo que se cuida de una manera diferente a cómo se cuida cuando a lo mejor estás haciendo un proyecto en conjunto y llueven Sí. más ideas y todo encaja con otra velocidad, ¿no? Pero cuando es una cosa propia que quieres hacer con tiempo y con lentitud, a veces puede jugar en tu contra, pero es mucho mejor, yo creo, construirlo con lentitud, a intentar elaborar algo rápido que se va a desmoronar rápidamente To- también. Me voy a permitir el lujo de ser el primero en llamarte loco por querer trabajar así. Da gusto escuchar a veces que la gente quiere hacer las cosas con calma, pero también hay que reconocer que los tiempos que nos tocan, dices, no se trabaja así ni se funciona así. Y Total. oye, como decías antes, ya presentaste, bueno, algunas, este disco y las canciones en Madrid en la Sala Villanos. ¿Hubo alguna reacción del público con alguna de las canciones que te pillara especialmente sorprendido? La reacción del público al escuchar esa canción. Bueno, es gracioso, pero es que ocurrió algo muy gracioso también en el concierto. Hay una canción que no es de este disco, es una canción del disco anterior, de Cadáver Exquisito, se llama Horroroso, es una canción que Mm. compuse para mi tía, además por el crowdfunding del primer disco de Al Margen de Ojalá, y nunca había tenido la posibilidad de cantarla con toda la banda y con mi tía presente entre el público, que se vino desde Sevilla para escuchar la Mm. canción y para escucharme el concierto. Bueno, la gente pidió por favor que se subiera al escenario, ella subió y improvisó una coreografía. Yo creo que nunca había marcado esa canción como marcó el día del concierto y fue una de las canciones que más marcó. Pero aparte de esta otra canción, yo diría que,
que a la gente le emocionó mucho Tulbiem, le emocionó mucho Un mapa en la espalda. Son dos canciones que todavía no han salido en su versión de estudio en Spotify ni en ninguna Sí. plataforma. Se pueden escuchar en YouTube igual, porque sí que hay un acústico grabado Mm. en estas plataformas en YouTube. Pero a mí sí que miraba a mis hermanas que estaban en primera fila, miraba por las filas y veía expresiones de emoción, veía gente llorando. Era muy emocionante para mí. También tenía que desviar la mirada un poco para no irme de tono porque Sí. rápidamente empatizaba y me costaba cantar. Sí, sí, Oye, en ese sentido muy bonito. ¿y tu tía no te comentó algo al respecto de que la canción que le dedique se titule Horroroso? Mi tía lleva comentando esto, yo creo que lo lleva Desde comentando siempre. Es que mi tía tiene la particularidad de que ella siempre su muletilla es que las cosas son horrorosas. Y ella te lo dice así, te dice, ese reloj que llevas es horroroso, esa pulsera es horrorosa, pero bueno, si a ti te gusta, estupendo. Entonces yo en esa canción dije, aquí tengo que traer el Ese discurso de mi espíritu. tía y ese espíritu lo tengo que traer al escenario. Yo me convierto en mi tía en esa canción. El hecho de estar sacando los temas con tranquilidad, porque además a mí tampoco es que los haya sacado de seguidos, pero les has dejado como un tiempito de reposo para que la gente los escuche. ¿Eso, ir con esa tranquilidad, te genera más libertad o te genera más presión? Ahora que ya los tienes grabados, me refiero, me limito al hecho de irlos publicando despacio para que la gente los disfrute. ¿Genera presión o libertad? Yo creo que publicarlas con tiempo a mí me da al menos un poco más de libertad y sobre todo divide un poco la presión de tener que ir rápido con la promoción, de tener que estar Mm. detrás de la gente para que la escuche. Yo me dedico, aparte de estar en la música, tengo un trabajo aparte, soy auxiliar de vuelo y claro, estar combinando el jet lag, el estar volando, con estar en las redes sociales haciendo publicidad, haciendo promoción, es muy cansado. Entonces, creo que también esa lentitud y este ritmo me ayudan un poco a respirar entre A poder tema y descansar, tema. que es necesario, no solo para el cuerpo, sino para la cabeza, ¿no? Eso es, no, desde luego. Yo creo que además, creo que estas canciones merece la pena ir publicándolas poco a poco para que la gente pueda saborearlas un poco, un Mm. poco más, pueda escucharla, decir, oye, esta canción ha venido ahora, la escucho durante un par de meses, llegará la siguiente. Y bueno, hasta ahora que se va a terminar justo el 20 de febrero que se publicará el disco entero. Mm. Que ya me gustaba esta fórmula de ir canción a canción, pero creo que ya ha llegado el momento de publicar el disco entero. Sí. Oye, ahora que ya lo has presentado en directo, ya lo tienes más que escuchado, porque ya está grabado, como dices, el 20 de febrero, el 20 de febrero, si no me equivoco, has dicho que ya se Eso publica. es. Eh, cuando lo escuchas, si es que lo escuchas, cuando lo escuchas, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué sensación tienes? Bueno, me cuesta mucho escucharlo, ¿eh? Porque yo también soy muy una vez que ya está grabado, una vez que está terminado, de repente empieza a escuchar esa voz que metía ahí, ese punteo de guitarra que podría haber sido de otra manera, pero en general estoy contento de poder decir que estoy satisfecho, que estoy muy Mm. satisfecho con el trabajo. Creo que ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, que ha sido muy meditado, que le hemos dado muchas vueltas a las canciones, revisionado muchas veces. La última vez fue ahora en noviembre o en octubre, si no me equivoco, que terminamos de hacer una última escucha del disco. Y, y estoy muy satisfecho. Me parece que es un progreso desde el primer disco, desde Al margen de Ojalá, pasando por Cadáver Exquisito, por supuesto. Creo que es un disco que trae mejores canciones, me atrevo a decir, y que trae un tono con el que me siento más acorde y más sintonizado ahora. Hombre, me imagino también, como todo en esta vida, también es aprendizaje. Cuantas más veces vas ejecutando un trabajo y más años pasan, siempre mejoras en todos los aspectos. Aunque eso no quiere decir que cuando haces el trabajo hace años estuviera mal hecho, pues lo hiciste como se pudo en su momento, con lo que querías y Claro. sabías, y ahora es otra situación, ¿no? Sí, 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 no, absolutamente, absolutamente.
Y ahora ya, oye, En ese, hablando un poco ahora del disco, viene la pregunta obvia. El disco, el título despierta curiosidad. O sea, vamos a decir, es Zulbien. Vamos, nos vas a tener que sí. explicar qué es Zulbien y por qué decidiste llamarlo así. Bueno, yo soy Andrés Iwasaki, mi apellido ya es difícil, Sí, no podía ser un disco fácil, no podía tener un nombre un fácil. nombre No, sencillo. eso es. No, realmente Zulbien es un nombre que yo inventé. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo recuerdo que en 2020 fui a Chiclana, a la playa, y recuerdo estar allí en el atardecer, en un momento ya de sentir que ya había pasado toda la pandemia, todo el momento de confinamiento, después de haber pasado por diferentes estados anímicos. Y mirando, contemplando ese atardecer, vi como el mar pues traía una ola a la orilla y cuando la ola se retiraba dejaba un espejo kilométrico enorme que reflejaba el cielo entero con todos sus colores y ese espejo rápidamente se esfumaba en apenas Sí. unos segundos. Y yo pensé, Dios mío, ¿habrá una palabra para definir este fenómeno de la naturaleza? ¿Habrá una palabra para definir este fenómeno tan bello que acabo de observar y que se ha esfumado rápidamente? Y a partir de ahí fui dándole vueltas a la idea de, bueno, que es como el tiempo al final. Ese espejo kilométrico en el que cabe todo el cielo es nuestra vida que se va esfumando, es nuestro presente que se va esfumando continuamente y que da paso al futuro y nosotros muchísimas veces vivimos o en el pasado o en el futuro y no somos capaces de vivir y habitar este presente que se nos escapa entre las manos. Todo, todo este fenómeno y toda esta reflexión cabía dentro de la palabra de Zulbien porque fue ese nombre el que me vino a la cabeza al observar esto y quise llamar al disco y quise llamar pues, a esta canción que habla de esto Zulbien. Y de hecho el Y, disco que ah, tengo, no, enseña, enseña, perdón, enseña, sí. no, ya por aquí que el disco físico que tengo por aquí es en realidad un espejo. Yo lo que quería era que Sí, sí. todo el disco en sí fuera un espejo, Para el pero fue un reflejo ese que hablabas espejo. de la ola del mar. Me imagino que Efectivamente. también fueras consciente cuando decidiste llamarlo así, que iba a ser casi la primera pregunta en todos los lados, ¿no? Yo creo que iba a dar mucho que hablar. Yo sí que sabía esto, me lo van a preguntar seguro. Y bueno, he intentado llevar también toda la presentación del disco a través de esta idea de los espejos y que estuvieran presentes en escena en todo momento, con unas visuales que también que tenía atrás, claro. Ahora ya lo hemos visto porque te iba a preguntar si el disco iba a haber formato físico. Ya sabemos que en CD vas a sacar formato físico. ¿Te vas a lanzar también a la locura económica del vinilo o vas a dejarlo por lo de ahora solo en CD? Pues creo que me gustaría lanzarme a la locura económica del vinilo. No sé cómo va a ser hacer las cajas de los vinilos, porque a mí me encantaría hacerlas de este material, pero te confieso, Diego, que yo he sido quien ha fabricado estos discos. Estos discos en realidad me vinieron cada uno por separado Ujú. y yo compré las cajas, hice las portadas, con la ayuda además de una amiga que me dio también las pegatinas, La todo pegatina. para hacerlo. Y bueno, los cartones, de hecho, los tengo por aquí. Todo está Ah, sí. hecho a través de los papeles que he ido Cartones de recortando. espejo reflejantes, sí. Eso, llevarlo a Efectivamente. a la caja de vinilo, sí que puedes, del vinilo sí que puedes un poquito más complicado y... Puede ser complicado, desde luego, pero tengo el máster del vinilo y sí que me gustaría planchar vinilos. Es algo que he querido hacer y si hay un disco ahora mismo de mi discografía que merece ser planchado en vinilo, creo que es este. Oye, ¿cómo te sientes? Porque hasta ahora lo que habíamos hablado, habías sacado EPs. ¿Cómo te sientes ahora al sacar el primer largo? ¿Es la sensación que te queda, es lo que te habías imaginado? La cosa es como te habías imaginado? Yo siento una satisfacción enorme, yo creo que sí. O sea, merece la pena por esta satisfacción que estoy sintiendo ahora mismo. Siento que es un trabajo que he llevado al término tal y como yo quería. No sé, la verdad, las escuchas que tendrá, no sé la repercusión que tendrá, pero me alegra mucho poder decir que finalmente sale de aquí, sale de mi ordenador, sale de mi cabeza y sale del trabajo de los músicos y del Mm. productor. Y para estar ahora en manos de toda la gente que ha escuchado mis canciones hasta ahora y que llevaba preguntándome también durante años cuándo iba a sacar estas canciones que llevo Mm. cantando en tanto tiempo.
Y si alguien se pone el disco entero una noche con los auriculares, como tú recomiendas, que en alguna entrevista has comentado que te gustaría que fuera un disco que la primera escucha fuera con unos auriculares con tranquilidad, ¿qué viaje sonoro se va a encontrar? Yo creo, he pensado también mucho en el orden de las canciones y es algo que me gusta que un disco se pueda escuchar en orden. Mira que yo muchas veces soy de los que saltan también de canción en canción, pero he pensado mucho en el orden de las canciones para reservar también el estado anímico más potente hacia el final, Mm, hacer un viaje a través de lo feliz, lo triste, lo positivista y mm. motivante. Y yo creo que una persona va a atravesar a través de muchos estados anímicos. Creo que es un disco con el que puedes querer correr como puedes querer llorar y estar en tu habitación pensando en cosas muy fuertes que te han pasado de la vida. Y creo que van a satisfacer todos los estados anímicos un poco, va a cubrir un poco todo. Este disco, este Zul Bien, ¿nació con una idea clara desde el principio? ¿Tenías una idea clara desde el principio? ¿O fue tomando la forma general, el concepto general, según lo ibas escribiendo? Fue tomando más bien el concepto general según lo iba escribiendo, la verdad. No, como las canciones fueron escribiéndose a lo largo de 5 años, yo Ujú. durante esos 5 años ni siquiera había escrito Zulbiem en ese momento, no sabía cómo darles cohesión, no sabía cómo darles coherencia, pero lo cierto es que el disco tiene en sí coherencia, el disco tiene cohesión, las canciones creo que dialogan mucho entre sí, sobre todo a nivel de letra. Quizá por ahí hay una que yo creo que podría colarse como intrusa, pero que es muy graciosa y que también quería meter en el disco, que es Fulanito de Tal. Pero el resto de las canciones me parece que todas dialogan entre sí y todas caben en este espejo kilométrico y fugaz al mismo tiempo que es Tulbien. Y comparándolo con lo que habías hecho antes, ¿qué dirías que ha cambiado más en este álbum con respecto a los anteriores? Bueno, yo me hicieron esta pregunta también bueno, hoy a lo largo del día también en varios medios y es verdad que siempre he dicho que este disco creo que tiene un tono más maduro que del que tenía, por supuesto, Cadáver Exquisito y del que tenía Al margen de Ojalá. Al margen de Ojalá, quizá no era muy consciente yo de lo que estaba haciendo cuando estaba escribiendo el disco. Creo que también ahí hay algo catártico en ese disco, precisamente Mm. por eso, porque yo no sabía entender muy bien qué es lo que estaba ocurriendo ni con Nace el Hombre, ni con Al margen de Ojalá. Eh, pero es un disco que creo que se nota un poco más de juventud. Ahí sí que están mis primeras canciones en español. Eh, sí que hay una visita un poco también al humor, que es una cara mía que en este disco pues se ve un poquito menos, pero ahí está Diré que sí, estaba Préstame tu cocodrilo, que era una canción de mi padre con Mario Givelini, y en este disco no, en este disco es otra cosa. Quizá el único toque de humor lo da Fulanito de Tal, y aún así Fulanito de Tal me parece que es una canción bastante compleja a nivel musical, sobre todo por las líneas de bajo que se ha marcado Carlos Otero, que ha hecho unas líneas casi Wolfpack completamente en esa canción. Todo el disco creo que ha superado con creces mis expectativas y sobre todo las cotas que había marcado con los discos anteriores. Y si tuvieras que convencer a alguien para que escuchara el disco con una sola frase, ¿cuál sería? La pregunta ya sé que no es fácil, ¿eh? Si yo tuviera que convencer a alguien para que escuchara el disco con una sola frase, yo creo que le diría que este disco es un disco para la eternidad. Yo Hostias. creo que es un disco pensado para la eternidad. Creo que no es un disco que vaya a caducar. Creo No que es es un algo disco que ligero que se escucha y se olvida. Es de estos discos efectivamente, que merece la pena escucharlos con el paso del tiempo de vez en cuando. sí, puedes volver a revisitarlo sin problema. Puedes tenerlo ahí en tu nevera musical que no se va a poner malo.
esa idea de un disco para la eternidad, o un disco que no va a pasar, o que no pasaría de moda, no debe pasar de moda, ¿no es también sobrecargarte de responsabilidad a ti a la hora de defender las canciones en directo? Sí, yo creo que sí, por supuesto que es Pues te metes muy una presión tú atrevido. mismo encima, brutal a la hora de tener que ir a defenderlas al directo, ¿no? Sí, no, sí, no. Yo creo que al final estas canciones en su inicio se concibieron conmigo tocando la guitarra y cantando únicamente, entonces yo muchísimas veces pues las defiendo solo. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, yo cuando me he ido de gira, cuando me he ido a tocar a diferentes salas, he estado yo solo cantando con la guitarra y con voz y al final en el directo, no sé cómo, pero se ha conectado mucho el público conmigo. De hecho, creo que funciona bastante bien el proyecto en directo. Y ahora que estoy con banda y si pudiera de verdad tener los medios como para llevarme a la banda conmigo a todas las ciudades a las que fuera, yo creo que sería ideal, sería increíble. Creo que ha funcionado muy bien en la Sala Villanos en Madrid. Creo que ha funcionado también muy bien cuando he ido yo solo a diferentes salas pequeñas en directo. Y estoy deseando ver, ahora que se publiquen las canciones y que la gente tenga en su cabeza estas Sí. canciones y vengan a los conciertos, qué es lo que despierta cuando las cante en directo. Porque las canciones, cuando las lleves al directo, bueno, que ya las has llevado, ya las tienes, pero cuando las conozcamos enteras, la canción que escuchamos en el álbum de estudio va a diferir mucho de lo que llevas al directo, o vas a respetar lo más posible la canción cuando la lleves al directo. A nivel letrístico, va a estar tal cual la canción, eso está clarísimo. A nivel de arreglos musicales, sí que puede diferir un poco, por supuesto. Yo creo que si se cae el cielo, por ejemplo, ya se nota completamente que ahí hay un peso de la percusión con Mauri Rigo, que yo creo que cuando yo estoy cantándola solo, tengo que suplir de otra manera y hago, por supuesto, arreglos rítmicos con la Mm. guitarra que no van a ser exactamente lo mismo, pero que también creo que imprimo esa energía, la intento imprimir tanto en la voz como en el toque con la guitarra. Yo siempre voy a preferir tocar con banda, porque además le estoy cogiendo cada vez Claro. más gusto a tocar con banda, pero debo decir que tocándola yo solo de momento está funcionando en sala. Y con Violeta Salvador, que es la teclista y acordeonista del grupo, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que el acordeón es un elemento musical muy característico, que además yo creo que le está dando un carácter muy especial a las canciones y al disco en sí, a lo que es el proyecto con la banda. Y lo echo muchísimo de menos. Cada vez que estoy tocando, siempre estoy echando de menos, Dios mío, si aquí estuviera Violeta, esto estaría sonando de otra manera. Me Claro. imagino además que, aunque tú también las llevas solo en acústico a presentarlas, pero me imagino que cuando lo compones y grabas el disco y te haces la estructura mental de cómo será el directo, siempre es prioritariamente o en primer plano con la banda entera, ¿no? Sí, 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 sí. Desde luego con el disco y cuando lo pienso en formato grande de un escenario como el de la Sala Villanos o la Galileo, siempre es con la banda. Y de hecho hay algunas canciones en las que ya directamente he dicho, mira, me quito aquí de la guitarra, creo que la guitarra ya sobra y prefiero directamente sumarme al flow y a la energía que tenga la banda en ese Ujú. momento y me lo paso muchísimo mejor cuando hago esto, la verdad. ¿Y cuál ha sido la canción que más ha cambiado desde que la grabaste hasta que la llevas a tocar al directo? Antes nos comentabas de una, pero ¿hay alguna que haya cambiado sonoramente? Ya sabemos que la letra, pero sonoramente Hmm. mucho desde o de lo que grabaste a lo que vas a exponer en directo. Pues yo creo que hay una canción que sí que es verdad que cambia mucho y es la canción inicial, la canción que abre el disco. Es una canción que se llama Hoy voy a sanar. Es una canción que tampoco he tocado en ningún directo, salvo en este último, porque me parecía que era de verdad una buena forma de introducir la canción. Y es un medley de todo el disco, en realidad. La idea es rescatar los leitmotivs de cada una de las canciones y en un arreglo musical, combinarlos todos en esa canción de estudio para que se pueda identificar todos los leitmotivs que Mm. van a ver a lo largo del disco. Ahí además tenía
el solo de piano de un muy buen amigo que se llama Nacho Ojeda. Y claro, en el directo Nacho Ojeda no pudo venir. También los leitmotivs eran tan complicados y estaban grabados con Mm. con diferentes personas que habían pasado por el estudio, que al final yo terminé cantando pequeños fragmentos de las canciones. Y yo creo que cuando lo presente en directo seguramente lo haré así también. Creo que rescataré estos leitmotivs de una manera más letrística que musical en ese sentido. Y cuéntanos hasta donde puedas, cómo van a ser los directos de Andrés Iwasaki con Zulbien cuando lo lleves al directo con banda, obviamente. Ujú. Porque me imagino que este de Madrid haya sido un concierto un poquito especial y diferente, porque es una presentación incluso previa a la publicación del disco, ¿no? Claro. Claro, en esta presentación la verdad es que me gustaría rescatar muchas de las cosas que he hecho para esta presentación. Yo sigo sintiendo que el proyecto está en construcción constante y en evolución constante. Sigo aprendiendo mucho de lo que hacen mis compañeros y mis compañeras aquí en Madrid y en toda España en realidad, musicalmente. Y me encanta ver, por ejemplo, cómo Bea de la Rosa cuida su estética tantísimo y cuida hasta el más mínimo detalle en sus directos. Me gusta ver cómo Carlos Ares hace también lo mismo, e incluso con sonidos grabados también que incorpora Que tiran, al tiran pistas, directo. sí. Claro, hay muchas cosas que yo siento que quiero incorporar al formato en directo y por eso mismo precisamente quiero tomarme ahora un tiempo de pensar muy bien cómo va a ser el siguiente concierto en directo con banda. Hay dos últimos integrantes que han entrado recientemente, que son Sadai López y Alfonso Bucero, que ambos tienen unos proyectos, son muy talentosos ellos dos y tienen proyectos propios, pero que han entrado en calidad de coristas al grupo Ujú. y quiero explotar mucho ahora mismo también todo lo que es la parte armónica y todo lo que es este ensemble en conjunto, cuidar mucho la estética del proyecto y que se vea algo mucho más cohesionado y, ¿por qué no? También sonoramente cuidar los detalles, pues como haría, pues eso, Carlos Ares Sí. en sus directos, me parece. Esto se puede esperar un poco. Oye, y tienes alguna fecha, por ahora ya, ya cerrada para presentar o para llevar Zulbien al directo? ¿Alguna fecha más aparte, bueno, de la que ya pasó, obviamente nada? Claro, efectivamente. Tengo tres fechas en realidad, pero son tres fechas en las que voy a ir yo solo. Y esta va a Mm, ser en Burgos el 20 de febrero, el mismo día que se publica el disco. Voy a estar en Burgos en el sótano. El 28 de febrero voy a estar en Granada, el día de Andalucía, estar en Granada, en un lugar en Granada. ujú. Y el 16 de mayo, si no me equivoco, voy a estar en Málaga, en la Polivalente. Entonces, yo espero que se abran todavía muchas más fechas. Tengo que ir, por Sí. favor, a Galicia, tengo que ir al norte Sí. y tengo que ir también a muchos más sitios del sur. Y estoy deseando llenar ahora mismo ese cartel de gira. Ah, y ahora mismo, ¿dónde sientes que tu música funcionaría mejor? ¿O dónde te sentirías mejor tocándola? En una sala pequeña? ¿En un festival? ¿En un teatro, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde te sentirías más cómodo con estas canciones? Bueno, yo creo que las tres tienen cosas muy distintas Sí. y muy interesantes. Yo he explotado mucho el formato de bar pequeño, un café pequeño e íntimo. Creo que lo tengo muy explorado y sería probablemente el último sitio que me gustaría ahora mismo, aunque a mí me encanta ese formato, Sí. pero creo que tengo ganas ahora mismo de probar cosas nuevas y ahora que he probado además esta experiencia en La Villanos, tengo todavía más ganas de explotar eso. Me encantaría saber cómo sería en un festival, por supuesto, porque además en un festival la experiencia es diferente con el público, en el sentido de que no tienes que estar detrás del público para Sí. vender las entradas, sino que directamente estás ahí tocando y es otra cosa. Y creo que podría funcionar muy bien. Y yo creo que en teatro funcionaría muy bien, desde luego, que la sensación de un lugar con butacas en un espacio íntimo pero a la vez grande, creo que le daría un empaque muy interesante a ese directo, sí. Y volviendo un poco sobre un tema de la composición, algo que antes me quedó atrás, a día de hoy, Andrés Iwasaki, porque me imagino que, bueno, ya has grabado el disco, ya incluso lo has presentado, estás, pero me imagino que ya estás preparando cosas nuevas, porque por mi experiencia con los músicos, en cuanto publican un disco ya están escribiendo alguna cosita nueva. ¿Qué ha cambiado más en estos últimos años, en estos años que llevas? ¿Tu forma de escribir canciones
o tu forma de escucharte a ti mismo? Wow, no sabría qué decir. Yo creo que mi forma de escucharme a mí mismo en realidad sigue siendo un poco parecida. Creo que soy un poco duro conmigo mismo y rápidamente me canso también de lo que acabo de hacer hace nada. Entonces con eso tengo que luchar porque si no, no terminaría la mayoría de las cosas que Sí. empiezo. Pero sí que ha cambiado mucho mi forma de escribir. Creo que estoy simplificando, intentando simplificar un poco mi forma de escribir. Me da esto miedo, me da miedo también porque pienso muchas veces que, mío, si simplifico demasiado no estaré traicionando la forma que he tenido de escribir, pero creo que tengo que tomar ese camino, creo que quiero explorarlo, quiero atreverme a ver qué es lo que hay en la simplicidad, sin dejar, Sí. sin traicionar también al mensaje. Y creo que también está cambiando un poco mi género musical, porque desde Al margen de Ojalá, desde el primer disco me viene acompañando la chacarera y me viene acompañando la música folclórica latinoamericana y estoy descubriendo que en los últimos esbozos que he estado haciendo musicales tienen otro género que todavía no sé identificar muy bien y que creo que ronda más lo indie, lo pop y el rap y otras cosas extrañas, ¿no? Que no tenía de antes. Cuando vas a componer o escribir canciones, ¿influye mucho el artista o el género musical que estás escuchando en ese momento de forma habitual? Porque hablábamos ahora, dice que, oye, que está cambiando un poco mi forma de escribir y hablamos Mm. mucho de Carlos Ares, hablamos de Bewis. ¿Estás yendo un poco hacia ahí o te empiezas a ver un poquito en esos caminos? Totalmente, totalmente. Eso creo que es fundamental. Lo que se escucha en el momento de componer es que brota solo. Muchísimas veces composiciones que se parecen a eso. Yo, por ejemplo, es verdad que ahora mismo estoy escuchando de nuevo más música en inglés, porque hubo una época en la que prácticamente estaba escuchando únicamente canciones en español y artistas coetáneos componiendo en Mm. español, y de nuevo vuelvo un poco a escuchar a November Ultra, a escuchar DJO, que acaban de sacar unas canciones espectaculares, Chapel Roan, diferentes artistas que se están mezclando también con lo que está haciendo ahora mismo la gente por aquí, con Carlos Ares, con Bea de la Rosa, con María de la Flor, Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz, todo se empieza a entremezclar y sí que empiezo a notar cómo me vienen retazos de diferentes artistas y lo que estoy escuchando ahora sí que está influyendo mucho en lo que estoy componiendo ahora también, claro. Antes comentaste una cosa que, bueno, no me pasó por alto, pero me quedé, después no te lo pregunté y se me quedó, digo, en algún momento antes de acabar hemos de volver. Juraría que te entendí antes que tú en tus orígenes al principio cantabas en inglés, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, la pregunta por sí sola, a todos los que empezaron en inglés, que son muchos, ¿por qué? ¿Por qué y cuándo? ¿Y qué te impulsó a dar el cambio al castellano? Pues yo empecé a componer en inglés en realidad porque empecé, o sea, yo llevaba años, años escuchando únicamente música en inglés. Claro. Al principio, claro, empecé además escuchando los Beatles, Cat Stevens y toda la música que mi padre me iba presentando, Jethro Tull, y con el tiempo fue mi hermana Paula la que fue mostrándome nuevos cantantes y nuevos artistas en inglés también. Y después de un par de viajes, después de tener un inglés más afianzado, dije, oye, quiero empezar a componer además estas canciones en inglés. Y el inglés además, creo que cuando compones en inglés, compones cosas muy diferentes a cuando compones en español. No termino de entender muy bien, tengo una teoría y es que el inglés es un idioma redondo en Sí, el más que si melódico. alargas es un idioma en el que si alargas unas sílabas, alargas una palabra, no va a quedar tan mal como si te tomas esa licencia con el español que es tan rítmico. Yo siento que el español es un idioma muy rítmico, muy métrico y que moldear y jugar con la flexibilidad de las palabras no termina de quedar igual de bien. Después hay artistas que lo hacen y que lo hacen estupendamente, pero creo que se tiene que tener un dominio muy, muy grande del español para hacerlo bien. Mm. Y luego me pasé el español porque las letras y el vocabulario es
innegable que me siento más cómodo en español, por supuesto. Oye, y ahora, claro, ya hemos hablado de este proceso que empezaste en inglés, fuiste al español, que ahora con Zulbien estás con unos sonidos vienen de esas influencias de las chacareras, un poco más latinoamericano, y que ahora empiezas a crecer y escuchar o incorporar, aunque sea sin querer, nuevos sonidos a tu música. ¿Podríamos decir, o sientes que Zulbien es un cierre o un punto y seguido? Yo creo que Zulbien es un cierre para esta etapa, para Para esta los etapa. últimos 3 discos yo creo que he tenido, sí. Me apetece además que sea así, me apetece ver qué es lo que pasa ahora, a dónde me lleva la nueva deriva que estoy teniendo, porque no tengo ni idea de a dónde voy a ir ahora, la verdad. Voy a presentar el disco, voy a celebrar mucho el que se haya publicado y a gozar este momento. No sé lo que vendrá, pero sí, creo que es un cierre y no sé decir si volveré en algún momento a retomar este capítulo, porque la verdad a lo Ujú. mejor vuelvo y vuelvo con muchas ganas también a esto. Ah. Oye, ¿y recuerdas el momento o en el momento que puedes decir que te viene a la cabeza y dices, vale, ahora sí que he dado un paso adelante musicalmente? Como compositor, no como éxito, sino tú como compositor, como artista. ¿En qué momento dijiste, he dado un paso adelante? Esto sí que es una evolución mía. Yo diría que hay una canción en concreto en el disco que es una canción muy especial. Es una canción que todavía me toca unas fibras sensibles dentro de mí que no sé identificar muy bien. Esta canción se llama Un mapa en la espalda y es una canción para la cual yo tuve que desafinar la guitarra. Era una canción que compuse en Toledo en un encuentro de canción de autor que organizaban Víctor, Claudín y Chus. Y, y bueno, nos reunimos allí muchísimos cantautores y yo tenía en un ejercicio que hacía Andrés Sudón, tenía que emular el estilo de Gonzalo Hormigo, que es otro cantautor Mm. de extremeño, pero que vive aquí en Madrid. Y él siempre desafina su guitarra, la pone en una afinación concreta, canta sobre la naturaleza, canta sobre el ruiseñor, la flor. Y yo tenía que emular esto y además en un lenguaje hablar del cariño. Entonces yo quise desafinar mi guitarra y hacer algo parecido a él y me salió algo que estaba dentro de mí que yo no sabía que estaba ahí. Segundo, porque no sé si a lo mejor se va a escuchar. ¿Se sigue escuchando por aquí? Sí, Perfecto, un segundo. Ahora. Ahora se va a escuchar un poco mejor, perdón. sí, y ahora se te escucha, se te escucha. Perfecto. Pues yo compuse esta canción que se llama Un mapa a la espalda para hablar de cómo nuestra madre, Ujú. al acariciarnos la espalda, deja dibujado un mapa que nos dura toda la vida y que cuando nos sentimos perdidos volvemos un poco a las caricias de nuestro, que Mm. nos han dado nuestros padres y podemos encontrar de alguna manera el camino. Hay algo en esta canción y no está escrita de una manera muy enrevesada, está escrita con un lenguaje muy simple, pero es algo que de verdad que creo que ha sido una evolución en mi forma de componer y en mi forma de pensar la música y que creo que es muy poderoso. Creo que esta canción sí que ha sido un punto y aparte en lo que he escrito. Y si el Andrés Iwasaki de hoy pudiera hablar con el Andrés Iwasaki cuando estaba empezando en la música, ¿qué le diría el de ahora al de antes? Yo creo que, un poco para hacer honor a la lentitud, como, como había dicho antes, creo que le diría que se tome tiempo, que piense bien si la música debe ser un lugar en el que sembrar hortalizas para comer a los pocos meses o quiere que Mm. sea un bosque que crezca y que se llene de árboles para la posteridad. Entonces, me ¿Y, sentiría contento si elige lo segundo. y qué crees que le diría ese Andrés Iwasaki al de ahora? Yo creo que ese Andrés Iwasaki escucharía más que hablaría, la verdad. Creo que entendería que es momento de escuchar. ¿Crees que se sorprendería de ver en el punto en el que estás ahora musicalmente? Porque me imagino que aquí hayas llegado no premeditadamente, sino por lo que vamos hablando, a pesar
de que va todo muy estudiado, pero que ha sido una evolución que, en la que te has ido llenando de cosas de aquí, cosas de allí. No ha sido una cosa lineal que no te has querido mover de tu paso, que te has ido abriendo y bebiendo de todo cuanto te ofrecía la vida, ¿no? Yo creo que sí que se sorprendería, creo que también disfrutaría mucho de ver la cantidad de cosas distintas que han pasado a lo largo de los años y que han ido sumándose a lo que inicialmente estaba empezando en un ordenador en Sevilla haciendo covers. Entonces, creo que después de todo ese tiempo, ver lo que se ha producido, ver los discos, ver los conciertos y la evolución que han tenido las canciones, creo que sí que sería una sorpresa muy interesante para ese Andrés. Oye, vamos a ir ya acabando, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Vienen unas cuantas preguntitas, un poco nada, sobre todo recomendaciones. Eh, si tuvieras que recomendarnos, perdón, antes de llegar a las recomendaciones, que se me olvidaba, el disco sale el 20 de febrero. Entonces vamos a decirlo que la gente a lo mejor no lo ha escuchado. Pero si la gente tuvieras que recomendar a la gente que escuchara una sola canción para convencerse de que se escuchara el resto del disco, ¿cuál les recomendarías escuchar en primer lugar? ¿Cuál sería esa primera canción de entrada al disco que tú le aconsejarías a alguien? Bueno, yo creo que la canción de entrada del disco y la canción resumen del disco es Hoy voy a sanar, que es la intro del disco Ujú. precisamente. Y yo les diría también que si después de esa canción se quedan con ganas de una más, les diría que se escucharan Ilesa. Bueno, está claro que esa hay que escucharla sí o sí, que ya es la tercera o cuarta vez que la menciona. Ahora, estaría bien que llegara alguno a escuchar la entrevista y cuando escuche el disco le dé a saltar a Ilesa y te la voy a dejar para el final. Esta ya la última. Bueno, no está mal, ¿eh? Si la deja para el final, yo feliz también, claro. Oye, ahora sí vamos con unas pequeñas recomendaciones musicales que nos haga Andrés Iwasaki. Si nos tuvieras que recomendar un disco que para ti sea un clásico de la música, ¿cuál sería? Wow, Dios mío. Bueno, un clásico de la música, no sé, la verdad. Yo he estado saltando de disco en disco, pero yo últimamente he estado pensando mucho en Hand Built by Robots de Newton Faulkner, que es un disco que fue de los primeros que yo empecé a escuchar entero de principio a fin y que creo que hicieron que yo quisiera ponerme a tocar la guitarra verdaderamente y empezar a componer yo mis propias canciones. Creo que Newton Faulkner fue un referente para mí tremendo. Handbill by Robots. Y un artista que para ti sea un clásico atemporal, no vale Newton Faulkner, tienes que decir nosotros. Un artista que digas, mira, para mí cuando pienso en música y pienso en un artista, el primero que me viene siempre a la cabeza es este. Hmm. A ver, siempre es que este va a ser un clásico muy clásico, pero es que los Beatles siempre van a estar, o sea, para mí es un cimiento absoluto de la música, está ahí de una manera perenne. Ya me han Eh, matado. Hubiera jurado que dirías Silvio o Pablo. O claro, Pablo claro, Milanés. claro, claro. Obviamente Silvio Rodríguez siempre va a ser el hito absoluto y sobre todo en castellano. Yo me pongo a pensar mucho en mis cimientos de la infancia. Y yo, es que es verdad que la música, además a medida que voy cumpliendo más años, me di cuenta de que lo que escuché siendo más pequeño se ha quedado en un pozo que es imposible quitar. Sí, sí que voy a estar pensando continuamente en eso. Son unos buenos cimientos también para empezar y tener de referencia en la música. Eso desde luego, eso desde luego. Imagínate que hay muchos muchachos hoy en día que su base de conocimiento musical, por lo que están escuchando sus padres, puede ser Bad Bunny o Daddy Yankee. O sea, no salimos mal parados que venimos de Pablo, Silvio, de David Bowie y cosas por el estilo. Eso también, eso desde luego, eso desde luego. Pero es bien difícil, ¿eh? Porque después te pones a pensar en tantísimos artistas, o sea, ¿a quién te deja fuera? Al final, Sí. wow, es increíble. Y si nos tuvieras que recomendar un disco actual, bueno, o sea, de ahora, del último año, los últimos 2 años, obviamente dejamos fuera a Carlos Ares porque sabemos que es él, y a Beguis de la Rosa también, porque ya sabemos que los dos Claro. están ahí. Un saludo a Bea si ve esto, que no se nos enfade porque la dejemos de lado.
Dinos, ¿cuál sería? Pues a ver, tengo que pensarlo mucho. Es verdad que últimamente he estado muy obsesionado, ya lo he dicho con Carlos Ares, ¿no? Pero hay hay un artista en Estados Unidos ahora mismo que la verdad se ha vuelto ahora mismo muy conocido, que es DJ Joe, que es una banda, ha sacado un single llamado End of Beginning y creo que el disco también se llama End of Beginning. Últimamente estoy escuchando muchísimo a esta banda, últimamente estoy escuchando mucho sus canciones, me parece además que bebe muchísimo de los Beatles porque Charlie's Garden creo que es una de las canciones, creo que tiene algo absolutamente Beatle. Eh, esta banda, la verdad es que voy a estar, está muy en el radar. De este año, Mm. ahora mismo, ese disco es un disco que yo recomendaría. Sí. Y ahora sí, la última pregunta que hacemos siempre aquí, como pregunta tal cual en este programa, al igual que en la primera, la última también es siempre la misma para todos nuestros invitados. Y es que tienes que decirnos qué canción tocarías o pondrías en un bautizo, qué canción pondrías o tocarías en una boda y cuál en un funeral. ¿Tuya o de cualquier otro artista? Wow, mío de cualquier otro artista, ¿eh? Eh, wow. En un bautizo, pues en un bautizo yo voy a elegir Un mapa en la espalda, que es esta canción que he dicho que fue un punto Comentabas y de tu madre, con tu madre y tal. efectivamente, yo creo que es una buena canción para un bautizo. Y para un funeral también voy a poner una mía, ¿por qué no? Yo fíjate que pensaría mucho en Eleanor Rigby de los Beatles, pero sí que pondría la canción de Gracias a Tantos, que es una canción del disco de Al Margen de Ojalá, y que es una canción que creo que es para despedirse de la vida completamente. Y nos queda la boda. Y nos queda la boda. Bueno, ¿eh? Para la boda, para la boda, ¿qué pondría yo, eh? Hombre, yo creo que la boda se merece una canción un poquito más marchosa. Yo creo que la boda. Yo, si mi tía Maribel se anima con un horroroso, yo, por favor, le pido el Algo horroroso. también, ¿no? Es que es una fiesta horrorosa, hay que conocerla por la fiesta que es. Eso. Oye, tengo aquí unas anotaciones que hice también esta mañana sobre algunas cosas que se han dicho o que han escrito de ti en algunos, ay, perdón que se me cayó el este, en algunos otros medios de comunicación o blogs y demás. A ver si estás de acuerdo con alguna de estas cosas, que yo creo que sí. Dice, un cantautor que no se queda en la etiqueta de cantautor. Otros dicen, letras honestas sin pose ni artificio. Una Bueno, evolución clara disco a disco. Otro dice, más interesado en el viaje que en el single. Y la última anotación que tengo es una voz que no busca imponerse, sino acompañar. ¿Qué sientes cuando lees esto que han dicho de tus canciones, de estas últimas canciones que has presentado? yo ya me sonrojo, pero por puro, por, por puro halago que siento, la verdad. Me gusta mucho lo que se explica, bueno, lo que dicen en todos estas afirmaciones, la verdad. Me siento identificado. Creo que sí. Está feo que lo diga, pero la verdad me gusta pensar que la música para mí es más un viaje que un single a single. Por otro lado, tampoco está mal que algún artista sienta que la música sea single a single, porque al final es un trabajo muy de Sí, carrera, muy sabes. de pico y pala, absolutamente, y es otra forma de hacer carrera muy buena. Pero sí que a mí me gusta pensar que todo es un continuo, que todo es un viaje, y me gusta pensar que sí que he superado un poco las canciones anteriores, aunque también creo que hay algo en las canciones que es insuperable y que cada canción tiene una vida propia que, Claro. quién sabe, hay tantos gustos y tantas personas que pueden decir, oye, pues esta canción de tu primer disco es en realidad la mejor que he escuchado nunca y bueno, bienvenido será también, por supuesto. Hombre, yo respeto mucho al artista que decide sacar solo singles, faltaría más, es obvio, pero sí hay una cosa que no me convence en ese aspecto y sí me convence el que se lanza a sacar un disco. Dice, porque por norma general, cuando un artista se dedica a la música, igual que por
cualquier escritor, antes de todo lo que quieres contar una historia completa. Una historia completa no pueden ser 3 minutos en una canción, nunca. Ni aunque hagas Claro, 20, como algunos de la época de Pink Floyd. No pueden ser 20 minutos. Tiene que ser un disco que es una historia, lo que hablabas tú también, contabas tú de emociones, un poco de alegría, un poco de tristeza, un poco de positivismo. Y eso realmente solo se puede plasmar si algún día sacas un disco. claro. Y ahí es donde ves también si el artista tiene algo que contar o si solamente son coincidencias de 2 o 3 canciones. Claro, 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 claro. Sí, absolutamente, la verdad, yo estoy de acuerdo con esto. Es verdad que los tiempos de hoy en día casi que muchas veces nos impulsan a ir a por el Sí. single más que a por el viaje y por unas razones casi de marketing más que de De venta. musicales, Claro, artísticas. efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, ya para despedirnos, Andrés, recuérdanos las fechas de los conciertos, por favor, y dónde te puede encontrar la gente en redes y plataformas. Por supuesto. Pues bueno, yo soy Andrés Iwasaki y como tal y como se escribe mi nombre, como Andrés Iwasaki, como la Kawasaki, pero con I. Me pueden encontrar en todas las plataformas. El 20 de febrero estaré publicando y lanzando el disco entero de Zulbien. Y el 20 mismo de febrero estaré en Burgos, en el sótano. El 28 de febrero en Granada, en un lugar en Granada. Y el 16 de mayo en La Polivalente, en Málaga. Así que ha sido un placer, de verdad, estar aquí. No solo el ruido, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Diego. Así que amigos, amigas y amigas, ya sabéis, él es Andrés Iwasaki. El 20 de febrero podréis escuchar al completo su último disco, Zul Bien. También podréis empezar a verlo ya en concierto. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros, Muchísimas acompañarnos y gracias a ti. contarnos todas las cositas sobre este disco y sobre ti mismo. Muchísimas gracias a ti, Diego. Un saludo, Bueno, muchas y a todos vosotros, nos vemos en próximos programas. Un saludo. Esperando, no sé qué gracias. Hasta espero, ahora. pero viviendo me muero de miedo y eso me dice que yo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí, como yo estoy. Es tu momento. Toda una vida se pierde en el tiempo. A cada segundo que pasa me voy. Estás aquí, llevando el ritmo dentro del pecho. Has padecido la farsa y el hecho. Te han defraudado, te han satisfecho. Y estás aquí, no te has rendido, sigue presente. Tienes camino en la espalda y al frente. Eres constante y no eres consciente. Y en tu garganta se aloja lo ausente. Dice en silencio, tú estás aquí. 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 Me pones en los créditos finales, ¿eh?